frecuente principalmente la patología discal, que es lo que más abunda en el día a día, es lo que más vemos en la práctica, ¿no? Y lo que más ustedes se van a enfrentar con la patología discal. Bien, todo está bien, me avisan por favor si ven las imágenes claras, si me escuchan o no para regular. Bien, en esta imagen vemos tres columnas. Una cervical, una dorsal o torácica y una lumbar. Entonces, siempre el primer método de elección para evaluar el raquis tiene que fijarse en la radiografía, frontal y lateral. Y cuando pida, siempre pedir por segmentos. Columna cervical, columna dorsal o columna lumbar. O actualmente hay otro método de pedir columna total, en donde ya los nuevos equipos muestran un eje completo de toda la columna, ¿no? Para ver fundamentalmente la escoliosis. Cuando la escoliosis tiene más de 10 grados ya es patológico o ya tiene que ser sometido a un tratamiento. Bien, entonces acá tenemos las tres radiografías. Recordar que el primer método siempre es la radiografía, ¿no? Y si uno quiere ver contenido, si uno quiere ver cómo está la médula, cómo están las raíces nerviosas y cómo está el canal y los discos intervertebrales, y hay que hacer resonancia. Y si uno quiere ver con mayor claridad el plano óseo, tomografía. Cuando indican resonancia es suficiente sin contraste. Bien, cuando uno habla de columna, generalmente viene el recuerdo de esta pintora mexicana, ¿no? Frida Kahlo. Frida Kahlo nació para el año 1900, tiene una historia pero muy trágica, ¿no? De mucho dolor, ¿no? Que a los 7 a 8 años sufrió de poliomielitis, ¿no? Entonces vivió una vida muy limitada, a pesar que era hija de un alemán con su madre mexicana. Estudió en un colegio mexicano en México, pero ella aproximadamente a los 18 años tuvo un severo accidente cuando se dirigía al colegio y fue aplastada por un bus contra la pared que le destrozó la columna en 3 partes, le luxó el hombro, la pelvis fue múltiples fracturas en la pelvis, en el coxis, en la parrilla costal, de manera que sufrió mucho, ¿no? Entonces, como no era una persona, digamos, que tenía un poco la herencia del padre que era pintor, se dedicó a pintar y sobre todo se caracteriza porque fue un ícono en todo el grupo de pintores. Entonces, ella no hacía mucho surrealismo. Ella se caracterizaba porque hacía autorretratos, ¿no? Y esta es una de sus radiografías, sus cuadros que más destacan, ¿no? Uno de los muchos, el ver toda su columna, ¿no? Graficada en esta fotografía, en este cuadro, ¿no? En donde todos estos clavos traducían el dolor, ¿no? Traducían el dolor, y algunos lo interpretan como que este clavo mucho más grande estaba en el corazón, ¿no? Que traducía un mayor dolor, sus lágrimas, y todo era una artista de primer nivel. Bien, cuando hablamos de columna hablamos de un sinnúmero de patologías, hay múltiples. De las más frecuentes tenemos la espondilosis, que significa presencia de osteofitos y degeneración discal, la espondiloartrosis, que ya en el disco es más degenerado, hay osteofitos, hay una marcada discopatía degenerativa. La espondilodicitis, todo espóndilo es columna, el espondilodicitis implica un proceso inflamatorio del disco y los cuerpos vertebrales adyacentes. Y acá destaca una patología muy frecuente que es la espondilitis tuberculosa. Hay que tener en cuenta siempre cuando hay un proceso espondilodiscal inflamatorio, que es una de las patologías que más estaría en el primer lugar, en el primer orden de diagnóstico diferencial.
La espondilolisis, que viene a ser una rotura de la pars interarticular, y la listesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Si se va hacia adelante, se va hacia atrás o se va hacia los costados. Después tenemos la osteoporosis, que es la pérdida de densidad mineral ósea. Las vértebras se encuñan por osteoporosis o por aplastamiento o por variante anatómica. Y también tenemos esta deformación en vértebra de pescado que traduce osteoporosis. Entonces, en esta gráfica vemos un disco normal acá, un disco degenerado. El disco intervertebral con el tiempo pierde altura y pierde agua. Entonces, eso condiciona a que hay una degeneración discal. Eso no significa hernia, simplemente es una degeneración discal por el sobreuso. Después comienzan la patología discal de tipo de extrusión, en donde aparecen en orden el abombamiento discal, que significa que el disco sale más de sus márgenes normales, menos de 3 milímetros, abombamiento o bulging. Y después viene el grupo de hernias, ¿no? Pero dentro de hernias, que ahora hay otra nomenclatura de la patología discal, en orden de frecuencia, primero la protrusión, después la extrusión, y por último la migración y el secuestro. Todos estos desplazamientos, cuando es hacia adelante o hacia los costados, no hay ningún compromiso radicular. Sin embargo, hay un abombamiento, cuando hay una protrusión o extrusión hacia el canal raquídeo o hacia los recesos foraminales, ahí viene el compromiso ya radicular. Después tenemos, bueno, la desecación discal, el afilamiento, la presencia de aire en el disco, la degeneración, la presencia de osteofitos que van a dar la espondiloartrosis. Bien, entonces espondilosis entendido como la presencia de osteofitos. Cuando hay muchos osteofitos, simplemente un proceso de que ya hay tendencia a que se esté formando una hernia. Entonces, si ven acá, esta columna está rectificada, no hay listesis, pero ya aparecen estos osteofitos, estos picos de loro, tanto en el margen superior como en el margen inferior de la cara anterior, también como en el margen posterior inferior, acá. Estos van a entrar al canal y estos son los que van a dar de alguna manera una compresión, no solamente de la raíz, sino también pueden comprimir a la médula cuando son muy extensos y dar un canal estrecho. Habla de canal estrecho cuando el diámetro antero-posterior es más o es menor de 13 milímetros. Cuando es menos de 10 ya es un canal estrecho absoluto. Y ese canal estrecho, por degeneración, o sea, por osteofitos o por la presencia de hernia del núcleo pulposo, van a originar una compresión no solamente de las raíces, sino también de la médula. Y esa compresión mieloradicular que se traduce en una mielopatía compresiva va a ser la resultante de que este paciente comienza a tener problemas en los miembros superiores. Va a tener hemiparesia, hemipuestesia, dificultad para coger las cosas por el compromiso radicular. Y eso sí lo vamos a ver a través de una resonancia. Pero ya en la radiografía ya me da visos, ¿no? Ya me da la alerta de que algo puede estar ocurriendo en los discos que no lo vemos acá. Entonces ya la espondiloartrosis es algo más avanzado, ¿no? En donde el disco se degenera y ya prácticamente es laminar el disco. En este caso, mira donde marca la flecha y el de acá la marca la flecha, vamos a ver que el espacio discal está muy disminuido. ¿Qué más hay? Esclerosis subcondral, que es esta línea blanca,
En las plataformas vertebrales hay esclerosis subcondral, hay osteofitos, pinzamiento. Por acá hay una especie de quiste subcondral, pero que son los que denominamos los nódulos de Smore. ¿Okay? Y la presencia de hiperlucencia indica aire intradiscal por degeneración. Entonces, todo esto ya traduce una espondiloartrosis. Y la espondilodicitis, como su mismo nombre dice, espondilocolumna, dicitis, inflamación o infección del complejo espondilodiscal, ¿no? Entonces, es una gráfica muy ilustrativa, ¿no? En donde se muestra que estos dos cuerpos vertebrales vecinos, ¿no? Estos dos cuerpos vertebrales vecinos, muestran un proceso inflamatorio en sus plataformas adyacentes, pero asociado a un compromiso inflamatorio severo del disco. Por eso se llama espondilodicitis, ¿no? Espondilodicitis. Porque también hay una espondilitis solamente del hueso, o puede también una dicitis que es solamente del disco. En cambio, acá hay una espondilodicitis. Y esto, el número uno en la causa de esto es la espondilitis específica o tuberculosa o mal de Pot, que es lo mismo acá. Entonces acá sí se impone, bueno, la tomografía para ver el plano óseo con mayor precisión. Sin embargo, si yo quiero ver el disco como el de acá y quiero ver el canal raquídeo, ya tengo que entrar con una resonancia. La resonancia es la que me va a dar mayor caracterización de la expansión del proceso inflamatorio. Si ustedes ven acá, prácticamente el disco ya no existe, ¿verdad? Los cuerpos vertebrales en su plataforma inferior han sido erosionados, tanto en la plataforma inferior como en la superior de la vértebra inferior. El disco no existe y hay extensión hacia las partes blandas de todo un proceso inflamatorio que cuando deja un contraste realzan en la periferia. Miren, estos son pus y esto se llama absceso osifluente. Absceso osifluente también le llaman abscesos fríos. Toda esta colección paraespinal que se extiende hacia las partes blandas. Acá miren, claro, acá también. Y acá está la resonancia. Y lógicamente hay extensión hacia el canal, ¿no? Raquídeo va a comprimir a todas las raíces nerviosas, tanto descendentes como las que emergen por sus respectivos canales, y me va a dar un canal estrecho. Entonces acá, si el diagnóstico ya está confirmado, últimamente están usando biopsia de acá de la médula y de este contenido para confirmar la presencia del bacilo de Koch, porque también puede ser otra causa, ¿no? Puede ser por un germen común, puede ser por otra causa. Entonces, en resonancia, ¿cómo lo vemos? Hipointenso en T1, desaparición, desintegración del disco, y siempre las dos vértebras contiguas. Es muy raro una espondilitis que se vea multinivel. Generalmente son en un solo nivel con compromiso de las dos vértebras adyacentes. Espondilodicitis. Hay otro término que se llama la osteocondrosis intervertebral, ¿no? Que viene a ser el compromiso del hueso y del cartílago. Ustedes ven acá, el hueso es el que está alterado porque el hueso sufre un fenómeno de esclerosis subcondral. El disco también se altera, disminuye, pierde altura, se deshidrata y está asociado también a los osteofitos acá. Acá la flecha marca una imagen radiotransparente que también se ve en la
La resonancia, es la de acá. Tanto en la radiología, como en la tomografía, como en la resonancia. Esto se llama un fenómeno de vacío. Este es el fenómeno de vacío, porque hay la presencia de aire dentro del disco, porque este disco ha sufrido una rotura en el anillo fibroso y ha ingresado aire. Fenómeno de vacío. O también otros la conocen como neumodisco. Lo mismo, fenómeno de vacío. Entonces, el fenómeno de vacío, hay pinzamiento, como están viendo acá, hay esclerosis, y todo eso tiene un nombre que se llama osteocondrosis intervertebral. Con el tiempo también se forman estas exostosis, aquí miren, de diferente tamaño, puede estar acá recién formándose, acá mediano, y acá se extienden hacia las partes laterales o anteriores de la frontal y de la lateral, conformando los clásicos, o el clásico, la imagen de picos del oro. Y cuando estos se fusionan, configuran los sindesmofitos. Cuando se fusionan, configuran los sindesmofitos. Entonces, hasta la gráfica de un loro, picos del oro. Hay otra patología que es la espondilolisis, ¿no? Espondilocolumna y lisis destrucción. ¿Qué ocurre acá? Que hay una destrucción, hay una fractura en todo caso, del cuello del perrito escocés o de la Chapelle, ¿no? Acá tenemos varios perritos, para esto se logra a través de una radiografía de columna oblicua. En una oblicua de columna lumbar, yo puedo ver toda la imagen de los perritos que están uno sobre otro. Sin embargo, acá no se ve bien el cuello, pero acá se ve una imagen radiolúcida a nivel del cuello del perrito, que corresponde a la pars interarticular, y esto significa espondilolisis, quiere decir que hay rotura, hay solución de continuidad a nivel del cuello. Mientras no se desplaza, simplemente queda en espondilolisis. Cuando hay desplazamiento de una vértebra sobre la otra, generalmente la superior sobre la inferior, eso se denomina espondilolistesis. Entonces puede haber espondilolisis sin espondilolistesis, como en este caso. Está roto pero no se ha desplazado. Puede haber espondilolisis con espondilolistesis. Y también puede haber espondilolistesis sin espondilolisis. Entonces, ¿cómo se puede desplazar una vértebra sobre la otra? Es más raro, pero sí cuando hay un fenómeno de desplazamiento, pero sin rotura, ¿no? Que es más raro. Lo más frecuente es que sea espondilolisis con espondilolistesis. Entonces todo ocurre acá, miren, en la pars interarticular. Está acá. Entonces cuando hay fractura, condiciona un desplazamiento. Y ese desplazamiento se denomina listesis. Cuando es hacia adelante se llamará anterolistesis, y también en algunos casos se va hacia atrás, pero este no es por ruptura de la pars, simplemente es por un proceso degenerativo. Las retrolistesis son generalmente degenerativos, mientras que las anterolistesis son producto de una fractura de la pars interarticular. Miren acá. Tengo L3, L4 y L5. Si yo trazo una línea retrocorporal y sigo la flecha, cuando llego a nivel de L4, L5, para continuar, tengo que desplazarme hacia atrás, ¿no? Si yo quiero continuar acá, me voy hacia atrás. Y sigo el muro posterior.
Entonces esto se llama anterolistesis. Es un grado 1 porque es menos del 25%. Sin embargo, acá ya casi está superando a toda la plataforma superior. Es un grado 3 para 4. ¿Cómo se gradúa? Se divide la plataforma en 4 partes, ¿no? 1, 3, 4. Entonces, cuando es 1 será 25%, grado 1, grado 2, así. Entonces, la espondilolistesis anterior, ¿no? Que siempre tiene que haber rotura de las partes interarticulares y se desplaza la vértebra en relación a la otra. Bien. Acá vemos imágenes de la espondilolisis. Radiografía oblicua para ver espondilolisis y comenzamos a visualizar los perritos escoceses de la Chapelle acá. Cada estructura de la vértebra forma una parte del perrito, ¿no? La cola por la apófisis articular inferior, el cuerpo por la lámina, el cuello de la parte interarticular, la oreja, la apófisis articular también superior, y las patas, las apófisis articulares también, tanto anterior como posterior, del otro lado, y la boca o la trompa viene a ser por la apófisis transversa, y el ojo es el pedículo. Entonces ahí vemos varios perritos normales. Sin embargo, acá vamos a ver que este perrito está bien, ese está normal, pero el último, si miramos el cuello, vamos a ver que tiene una espondilolisis asociado a una listesis. Esto ya es el signo del perrito degollado, porque prácticamente hay una listesis. Acá hay listesis sin desplazamiento, acá hay listesis con desplazamiento, es decir, espondilolisis más espondilolistesis. Como le decía también, el desplazamiento puede ser hacia atrás. Como en este caso vamos a ver que esta vértebra que está con la flecha se ha desplazado en sentido posterior. Y eso es indicativo de un proceso degenerativo, se llama retrolistesis degenerativa. No implica que haya rotura de la parte interarticular. Cuando hay rotura es hacia adelante. Cuando no hay rotura y se va hacia atrás, es un fenómeno degenerativo. Pues es que es una espondilolistesis sin espondilolisis. También puede ser hacia adelante, esto de acá, pero generalmente es hacia atrás. En algunos casos la vértebra se lateraliza, ¿no? Acá tenemos anterolistesis, retrolistesis, y la que está central indica laterolistesis, es decir, que la vértebra superior se ha ido hacia la izquierda en relación a la vértebra inferior. Entonces cada uno tiene una causa, una asociación. La retrolistesis, como le dije, es degenerativo. La laterolistesis es también degenerativo y también se ve en escoliosis. Mientras que la anterolistesis es generalmente por espondilolisis, artrosis facetaria o fractura. La osteoporosis viene a ser la pérdida de la densidad mineral ósea, donde los cuerpos pierden trabéculas tanto horizontales como verticales, y consecuentemente las plataformas superior e inferior sufren un proceso de deformación bicóncava. Entonces acá hay una deformación bicóncava
tanto de la plataforma superior como inferior. Y esto origina las denominadas vértebras de pescado por la osteoporosis. Miren, esta fue una radiografía que lo tomé a un pescado para verlo si era cierto o no. Y efectivamente es la vértebras así en forma bicóncava. Claro, lo que pasa es que este tiene más calcio que cuando hay acá, ¿no? Sino que su forma es así, bicóncavo, pero en otro sentido. Otro signo de la osteoporosis en las vértebras es las vértebras en lluvia, por la prominencia de las trabéculas verticales. O la vértebra en marco o en cuadro, porque prácticamente acá no se ven las trabéculas y resalta las plataformas superior, inferior y las paredes anterior y posterior. Entonces, esto es una vértebra en marco también indicativo de un signo radiológico de la osteoporosis. Pero cuando ya es más avanzado la osteoporosis, produce una fractura en cuña anterior. Esto sí es fractura. Entonces, para que exista fractura no es necesario que se parten 2 o 3 las vértebras. Es suficiente con una pérdida de altura. Y generalmente esto se da a nivel de la región anterior. Tiene una explicación también. Por la malla trabecular, ¿no? Acá hay menos malla trabecular, menos malla que se cruza, por eso que es más proclive la fractura. Acá con el tiempo la persona sufre una marcada cifosis, ¿no? Producto del acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales. Miren, este no está muy acuñado, pero esto sí, estas están acuñadas. Ese acuñamiento anterior condiciona este fenómeno de la joroba de las viudas. Entonces la persona con el tiempo pierde altura. Es imposible que se enderece porque esto está, ahí ya es estructural. Bueno, las curvaturas se formaron así, ¿no? O se forman así en las curvaturas primarias y secundarias. La secundaria y la cervical cuando uno levanta la cabeza y la lumbar se forma cuando uno comienza a pararse. Por eso es que se nos diferencia de estos monos. No somos, creo que, dependientes del Homo sapiens. Este es el eslabón perdido. No justifica porque ellos no pueden permanecer de pie. Nosotros sí, porque tenemos la lordosis lumbar, ¿no? Pero el ser humano al comienzo siempre trata de caminar en esa forma, ¿no? Porque todavía no tiene formada la curvatura lumbar. Y radiológicamente lo podemos ver la columna cervical completa a través de la radiología. Y si queremos ver su contenido, tenemos que hacer a través de la resonancia. Igual, miren, la columna lumbar. Este perrito se puede parar un momento, pero no puede estar más tiempo porque no tiene columna lumbar, no tiene esa concavidad, esa lordosis fisiológica lumbar que sí lo va teniendo el niño soporta más tiempo y está más tiempo de pie porque tiene la curvatura lumbar. Igual es estudio radiológico y por resonancia. Siempre empezar con una radiología y después van a la resonancia. Y entramos al tema del núcleo pulposo. En la columna hay ligamentos, ¿no? El ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Y entre ambos cuerpos vertebrales existen los discos intersomáticos, que tienen por afuera anillo fibroso y por dentro el núcleo pulposo. El núcleo pulposo generalmente es de ubicación excéntrica, es decir, está más hacia la parte posterior. Por eso que es más proclive las hernias hacia el canal raquídeo que hacia la parte anterior. Si esta hernia fuera hacia adelante, no da síntomas porque no comprime ninguna raíz. Si esta hernia se va hacia los costados, tampoco me da síntomas porque no comprime ninguna raíz. Pero cuando se va hacia el canal raquídeo, sí me comprime
el cordón medular, el cono medular, las raíces, y da sintomatología radicular o mieloradicular. Entonces, cuando ya hay protrusión, el disco sobrepasa los límites permisibles donde debe estar, ¿no? Aparece la hernia. Recordar pues, que las raíces nerviosas que salen entre los espacios toman el número de la vértebra superior. Si yo estoy en el espacio L3, L4, la raíz que sale por el neuroforamen de L3, L4 es L3. O sea, se toma de referencia a la vértebra superior, lo que no ocurre en la columna cervical. Si una columna cervical espacio C6 y C7, si me voy a su neuroforamen respectivo, el número de raíz no es la C6, sino la C7, porque tenemos una vértebra normal, un nervio más. En la cervical tenemos 8 nervios cervicales. El primero sale entre la primera vértebra y el occipital. Entonces, por eso que aparece una más. Entonces, un recuerdo anatómico que el núcleo o el disco intervertebral es fundamentalmente agua. El 90% del disco es agua. Y todo se acumula más en el núcleo pulposo, que es excéntrico. Generalmente la gráfica le pone en el centro, pero el núcleo es más hacia atrás que hacia adelante. Y está rodeada por un conjunto de fibras concéntricas que conforman el anillo fibroso, que tienen componente de colágeno, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. ¿No? Tipo 2 la más profunda, tipo 1 la más periférica. Y este anillo fibroso con el tiempo sufre desgarro, ¿no? Entonces los desgarros van originando que se vayan protruyendo el núcleo pulposo. Esta es la gráfica normal. Un corte axial a nivel de un espacio discal intervertebral lumbar me muestra la comparación entre la gráfica y la resonancia. Pero cuando uno ve así, se va a dar cuenta de que el disco por fuera es hipointenso porque no tiene mucha agua o casi nada de agua que corresponde al anillo fibroso. Que hay 2 capas y acá no lo podemos identificar, una capa interna y una capa externa. Está íntegro y en el centro sí brilla en T2 por la presencia de marcada concentración hídrica, hay más agua. Pero cuando el disco se degenera ya pierde agua y se llama deshidratación discal. En cambio acá tenemos, en la parte posterior ya ubicamos el canal raquídeo, el saco tecal o saco dural. Y ahí se encuentra la raíz 7 es L5S1. 7 espacios L5S1. La raíz que sale por ese espacio o neuroforamen correspondería al L5, al que está en la parte superior. Y si la compresión es hacia el saco dural, va a comprimir no solamente a L5, sino a L5 y también a L1, que está descendiendo, ¿no? Acá están todas las raíces nerviosas. Miren el disco que tiene una forma reniforme, forma de riñón, con una concavidad anterior. Este es un ejemplo de una columna normal por resonancia, columna lumbar, en donde vemos discos que tienen hiperseñal, son hiperintensos, ¿no? Indicativo de una buena hidratación. Cuando estos discos se vuelven negros, hipointensos, no tienen señal, eso indica deshidratación. Pero acá ustedes están viendo todos los discos hiperintensos, también indicativo de una buena hidratación. El canal también se ve perfecto. La cola de caballo. El filón terminal, de negrito que se va hasta abajo. Y por acá termina el cono medular, L1, L2. Entonces siempre es normal cuando uno ve un corte axial esta concavidad anterior del disco, ¿no?
El espacio epidural anterior o retrocorporal se divide en 4 partes, ¿no? Y en base a eso toman el nombre de las hernias. Puede ser central, paracentral, izquierdo-derecho, foraminal, que corresponde con el neuroforamen, y extraforaminal, que es el amarillo que está fuera del neuroforamen. Así se clasifican las hernias, ¿no? Central o posteromedial, lateral o paramedial, o paracentral también le llaman, paracentral, paramediana, lateral, mucha denominación. Esto sí es, en el neuroforamen ya son hernias foraminales. Y cuando es por fuera, se llama extraforaminal, y cuando es por acá, se llama anterior. Estos dos no condicionan compresión radicular. En cambio, esta sí comprime la raíz. Entonces miremos una patología, ¿no? Este es lo normal, este es lo patológico. Ya comenzó un fenómeno de abombamiento. El disco comienza a protruir hacia el canal raquídeo, miren. ¿Qué ocurre acá? Que el disco de la ubicación central ha adelgazado, ha caminado, ¿no?, hacia la parte del canal raquídeo y acá está ya protruyendo. Esta es protrusión. Todavía está en una ubicación subligamentaria, porque este núcleo pulposo todavía no sale. Es cierto que está bombando, está comprimiendo, está protruyendo, pero todavía no rompe el anillo externo ni el ligamento longitudinal posterior, sobre todo el anillo externo. El ligamento longitudinal. Acá sí lo rompe y sale. Entonces, esta es protrusión y esta es extrusión. Extrusión. Y en ambos, en este caso, están deshidratados. Entonces, hay mucha literatura en cuanto a la nomenclatura. Y por eso que ya en el año 2001 varias entidades científicas se han reunido para tratar de unificar criterios y emplear una sola nomenclatura de la patología. Y ahí vienen los grados. Primero es el bulging, en inglés, y acá se llama abombamiento. Más empleamos el término de abombamiento o prominencia, que significa que el disco sobresale dentro de fuera de sus límites o contornos que le corresponden menos de 3 milímetros. Cuando sale menos de 3 milímetros, es simplemente un abombamiento. Todavía no hay hernia. Bueno, ahora el término hernia hay que saber dónde se encaja acá, porque la nomenclatura discal no habla de hernia. Entonces acá tenemos un abombamiento primero, después aparece la protrusión. Como ustedes han visto ahí, la protrusión es ya cuando el núcleo pulposo ya ha roto algunas fibras, hay desgarre el anillo fibroso y está protruyendo ahí, pero todavía no se rompe totalmente. Esa puede ser focal, cuando es menos del 25%, de base ancha, cuando es entre 25 y la mitad, y puede ser a 360 grados, ¿no?, generalizada. La extensión es cuando ya el disco ha salido y ha roto el anillo fibroso, incluso se ha salido por fuera del ligamento longitudinal posterior. Esto se llama extrusión. Y cuando hay extrusión, el disco lógicamente migra, o sea, sigue un camino. O se va hacia arriba y se llama craneal, o se va hacia abajo y se denomina caudal. O puede tener muy raramente desplazamientos hacia arriba y hacia abajo, de acuerdo a los fragmentos, y sería una mixta. Eso se llama la extrusión, con migración. Y también cuando el fragmento que sale de su límite de la normalidad se fragmenta y se libera,
Eso se denomina secuestro. ¿Cuáles son quirúrgicos? Esto es quirúrgico. Esto, si es leve, puede ser solamente manejo con fisioterapia, pero esto no es quirúrgico. La extrusión sí es quirúrgico. Bueno, esto ya denominado la verdadera hernia, ¿no? Hernia. El problema es que uno dice, ¿tengo hernia o no tengo hernia? Y uno le pone protrusión, se entiende que eso va a ser dudoso, ¿no? Porque si hay protrusiones leves, no se opera, cuando es muy severa, se opera. Y acá tenemos el abombamiento. Este es el límite normal del disco. Hasta acá tiene que estar al nivel del hueso, pero cuando sobresale, ¿no?, menos de 3 milímetros se considera abombamiento. Y este puede ser simétrico o asimétrico. El bulging o abombamiento. También le denominan prominencia. Esto no es una forma de hernia. Ahí está. El disco, abombamiento discal, simétrico. La protrusión, ya como le dije, hay salida del material pulposo, hay rotura de fibra del anillo fibroso, pero todavía no excede los límites del espacio discal, o excede, perdón, más de 3 milímetros. Cuando es más de 3 milímetros ya es protrusión. Y en el corte sagital lo vemos de esa manera, donde la base de la hernia es mayor que su profundidad. O sea, acá, esta es la altura o profundidad. La base es mayor que la de acá. Esta puede ser focal, como este de acá, focal, menos de 90 grados a 25%, o de base amplia que 25 a 50%. La base amplia tiene que ser todo esto de acá. Este es focal, protrusión focal. Pero ya está deformando el saco tecal, ya está comprimiendo las raíces nerviosas y también está originando algún grado de estenosis foraminal. Entonces, esto sí es quirúrgico, a pesar que sea una protrusión, porque está comprimiendo acá las raíces descendentes y en el otro lado, perdón, está disminuyendo el nervio foramen. La de base amplia es esa, amplia, frecuente esto. Y tenemos ahí la otra gráfica, que es lo mismo. Cuando es central, cuando es paracentral izquierda, cuando es foraminal izquierda, cuando es extraforaminal. Tenemos la evolución en rojo de la hernia. Ahí estamos viendo. Cuando hay una protrusión central, una hernia central, o una protrusión central o extrusión central. Esto es paracentral o paramediana. Y esto es foraminal. La raíz nerviosa es la azul. Miren acá, cuando hay foraminal, comprime a la raíz en su recorrido foraminal. Cuando es paracentral, lo comprime a la raíz saliendo del saco tecal. Y cuando es central, ella comprime las raíces, no las que salen, sino las que las descienden, ¿no? Si este es el espacio L5 o S1, comprime las raíces de S1 cuando es central, pero no a las L5, S1. Y ahí tenemos por resonancia las diferentes hernias, ¿no? Central, es el disco. Paramediana izquierda, extraforaminal, o sea, fuera del neuroforamen. Eso no tiene ninguna repercusión clínica.
Foraminal, acá está foramen de la protrusión. Anterior, miren, que no da ninguna sintomatología porque es anterior, no comprime ninguna raíz nerviosa. Y una protrusión difusa, este de acá, ¿no? Todo es difusa, con estenosis foraminal. Más ejemplo de lo mismo, ¿no? Protrusión focal y protrusión de base ancha. Ambos deforman el saco tecal y comprimen raíces nerviosas. Un ejemplo de protrusión focal, acá, deforma el saco dural. Y comprima las raíces que descienden. Su gráfica respectiva. Protrusión focal foraminal izquierda. Acá. Extrusión es cuando el cuello de la hernia, en este caso el defecto en el disco, es menor que lo que sobresale, como este de aquí, como un hongo, así. Cuello más chiquito, pero sale hacia arriba y hacia abajo. Eso se llama extrusión. La distancia craneocaudal de la hernia excede los límites del espacio discal, es decir, craneocaudal de arriba hacia abajo. Esto de acá supera al espacio discal. Eso se llama extrusión. Y en la axial lo vemos así, cuello más pequeño que lo que sale. Ejemplo de extrusión. Ejemplo de extrusión. Otra extrusión central o mediana con leve compromiso para mediano izquierdo. Las plataformas están engrosadas, hipertróficas, que condicionan estenosis foraminal.